Hola amigos y amigas, espero que estén bien. Sean bienvenidos a esta clase. El día de hoy explicaremos lo que son las fracciones equivalentes. Antes de iniciar debemos aclarar que las fracciones equivalentes representan el mismo valor, es decir, que estas fracciones van a tener el mismo resultado o su representación gráfica va a ser igual. Una vez que hemos explicado esto, o hemos aclarado, vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos ejemplos que hemos planteado para poder desarrollar la clase. A cada uno de estos ejemplos le iremos realizando la representación gráfica para poder entender lo que son las fracciones equivalentes. Iniciamos a desarrollar el ejemplo 1. En este caso, tenemos que 3/6 es igual a 1/2. Y esto podemos decir que son fracciones equivalentes. ¿Por qué motivo? Porque 3/6 es igual a 1/2 y si nosotros desarrollamos esta primera fracción o dividimos 3 para 6 será igual a 0.5 y si luego desarrollamos esta siguiente fracción que sería 1/2 o 1 dividido para 2 sería igual a 0.5. Las dos fracciones van a tener el mismo resultado. Es decir, que si las desarrollamos, vamos a obtener el mismo resultado de las dos fracciones. Otra manera de poder entender lo que son las fracciones equivalentes, podemos decir que estos 3/6 es igual a 1/2 porque este 1/2 resulta de la simplificación de los 3/6. Ahora veremos cómo es el proceso de simplificación. Simplificando los 3/6, únicamente hemos hecho lo siguiente. Al número 3 le hemos sacado la tercera, que sería 1, y la tercera de 6 sería 2. ¿Por qué motivo decimos la tercera? Porque hemos seleccionado el número 3. 3 por 2 va a ser igual a 6 y 3 por 1 sería igual a 3. Esa sería la explicación de esta manera. Ahora, para poder entender esta explicación o estas fracciones, vamos a representarlas de manera gráfica. Su representación gráfica queda de esta manera. En la gráfica número 1, o en esta gráfica que estamos indicando, hemos representado los 3/6. Estos 3/6, es decir, que únicamente de la gráfica o de la figura que hemos dividido en 6 partes por el número que representa el denominador, hemos seleccionado 3 partes. ¿Por qué 3 partes? Porque es la cantidad que está en el numerador. Y 6, el número 6 va a representar lo que son los espacios que tiene la gráfica. Ahora podemos también ver que hemos hecho la representación de lo que es de la fracción de 1/2. ¿Por qué 1/2? A la gráfica se la dividió en 2 partes. Se la divide en 2 partes considerando la cantidad que está en el denominador. Y se selecciona únicamente la cantidad que está en el numerador, en este caso es 1, es decir que solo vamos a ocupar la mitad o vamos a ocupar un espacio o una parte. Esta parte va a ser igual a estas 3 partes, es decir que si realizamos dos gráficas del mismo porte, a una la dividimos en 6 partes y seleccionamos 3 y a la otra la dividimos en 2 partes y seleccionamos 1, va a ser el mismo valor. Por eso podemos ver que en estas gráficas las partes seleccionadas van a representar la misma cantidad. Esto sería lo que son fracciones equivalentes. Es decir, estos 3/6 van a ser igual a 1/2. ¿Por qué motivo? Porque 3/6 es como decir 0,5 o la mitad de esta figura y 1/2 es igual a decir la mitad de esta figura. Continuamos con el ejemplo número 2. En este caso tenemos las siguientes fracciones. 8/12 que es igual a 2/3. ¿Por qué motivo decimos que es igual? Porque únicamente simplificamos los 8/12 y vamos a obtener 12/3. Y el proceso de simplificación sería el siguiente. A 8 le sacamos
la mitad que sería 4 y la mitad de 12 sería 6. A estas dos cantidades las podemos seguir simplificando y quedarían de la siguiente manera. A 4 le sacamos la mitad y sería el número 2 y la mitad de 6 sería igual a 3. Y de esta manera hemos obtenido nosotros los 2 tercios. Por eso decimos que los 8 doceavos es igual a 12 tercios. Y de esta manera también podemos deducir o podemos ver o entender que los 8 doceavos van a ser equivalentes a 2 tercios. Ahora, si nosotros queremos comprobar o verificar que estos 8 doceavos son igual a los 2 tercios, únicamente debemos dividir 8 para 12 y sería igual a 0,666. Y de igual manera, si dividimos 2 para 3, la respuesta va a ser a 0,666. Esa sería la explicación de lo que son estas dos fracciones equivalentes. 8 doceavos igual a 2 tercios. Pero a estas fracciones las vamos a representar gráficamente con la finalidad de poder observar en las gráficas que estas fracciones van a representar la misma cantidad dentro de las gráficas. Es decir, que hemos dibujado dos gráficas que van a tener el mismo porte. Únicamente se diferencian en que la primera gráfica está dividida en 12 partes y hemos seleccionado 8 y la segunda gráfica está dividida en 3 partes y solo hemos seleccionado 2. Pero en las dos gráficas se puede ver que ocupan la misma cantidad de cada una de las gráficas. Es decir, estos 8 doceavos están ocupando esta parte. Sería como decir 0,666. Y estos 2 tercios que están representados en esta fracción, también podríamos decir que están ocupando 0,666. Ahora continuamos con el ejemplo siguiente, que tenemos 6 décimos es igual a 3 quintos. De manera similar a los dos ejemplos anteriores, podemos decir que estas fracciones van a ser equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Porque las dos fracciones tienen el mismo valor, el valor numérico que su respuesta sería en decimal. ¿Por qué en decimal? Porque vamos a dividir 6 dividido para 10 va a ser a 0,6 y si dividimos 3 dividido para 5, su respuesta va a ser igual a 0,6. Esa sería su respuesta de una forma numérica y la respuesta va a ser en número decimal. Por eso podemos deducir y entender que estas fracciones son equivalentes porque tienen el mismo valor, es decir, que su representación gráfica va a ser igual, van a ocupar la misma cantidad dentro de la unidad, aunque va a estar dividida en diferentes partes, pero va a representar la misma cantidad dentro de cada unidad o de cada gráfica respectiva. Ahora, también de manera similar a los dos ejemplos, vamos a entender por qué decimos que 6 décimos es igual a 3 quintos. En este caso únicamente hemos simplificado y hemos sacado la mitad de 6 que sería 3 y la mitad de 10 que sería 5. Por ese motivo, 6 décimos es igual a 3 quintos. Y su representación gráfica queda de la siguiente manera. En la primera gráfica podemos ver que la hemos dividido en 10 partes y únicamente hemos seleccionado 6. ¿Por qué 6? Porque es la cantidad que está en el numerador. ¿Y por qué hemos dividido la gráfica en 10 partes? Porque esa es la cantidad que está en el denominador. De manera similar, hemos realizado del mismo porte o del mismo tamaño la gráfica 2 a la gráfica 1. Únicamente que esta gráfica está dividida en 5 partes. ¿Por qué en 5 partes? Porque esa es la cantidad que está en el denominador y únicamente hemos seleccionado 3 partes de esta gráfica porque esa es la cantidad que está en el numerador. Por esta representación gráfica de las dos fracciones podemos nosotros ver o entender que estas fracciones son equivalentes, es decir, que estas respuestas o estas fracciones van a dar la misma respuesta o estas gráficas están representando el mismo valor dentro de las unidades. En este caso sería 0,6
y esta gráfica 0,6, que entendiéndolo, interpretándolo de manera porcentual, podemos decir que en esta gráfica se ha ocupado el 60% y en esta otra gráfica el 60%. ¿Por qué el 60%? Porque es un poco más de la mitad. En las dos gráficas podemos ver que hemos ocupado un poco más de la mitad. ¿Y de dónde salió ese 0,6? ¿O por qué digo 0,60? O el 60%, únicamente estoy utilizando la división, es decir, si divido 3 para 5 va a ser a 0,6 y si divido 6 para 10 va a ser igual a 0,6. Ese 0,6 transformado en porcentaje es igual a decir el 60%. Y el 60% es un poco más de la mitad. Y en estas gráficas podemos ver que en la gráfica 1 se ocupa un poco más de la mitad y en la gráfica 2 también se ocupa un poco más de la mitad. La única diferencia es que en la gráfica 1 se ha dividido en 10 partes y se ha seleccionado 6 y en la gráfica 2 se ha dividido en 5 partes y se ha seleccionado 3. Esos serían las fracciones equivalentes. Vuelvo y repito, las fracciones equivalentes tienen el mismo valor. Su respuesta va a ser la misma, tanto de manera numérica y su representación gráfica van a ser las mismas, van a ser iguales. Es decir, que las dos fracciones tienen el mismo valor. Eso sería en cuanto a lo que son las fracciones equivalentes. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para más contenido. Hasta la próxima.